Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren súper bien. Es un gusto saludarlas nuevamente. Mi nombre es Alexandra Kisling y yo soy la presidenta de Voces Vitales Costa Rica. Y en nombre de esta organización y de nos están acompañando, les doy la más cordial bienvenida. La iniciativa de fortalecimiento de la participación política de las mujeres en el ámbito local se desarrolla desde el año 2019 en una sinergia estratégica entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, para que incidir en las capacidades de las mujeres políticas municipales a través de estrategias que promuevan su participación efectiva, significativa y de alta calidad. Esta iniciativa ha logrado llevar a más de 700 candidatas y ha ofrecido las herramientas técnicas bajo la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, el enfoque de derechos humanos y el cumplimiento de la política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, PIEC 2018-2030, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta es una herramienta más ahora para las alcaldesas y vicealcaldesas electas. En esta sesión de mentoría tenemos el enorme orgullo y satisfacción de presentar a la señora expresidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. Para nosotros es un enorme orgullo, doña Laura, tenerla esta mañana aquí. Usted es una mujer que todas las costarricenses y probablemente muchas otras mujeres alrededor del mundo la admiramos profundamente. Usted ha sido un hito en este país, abrió una puerta que ninguna mujer antes la había abierto y que desafortunadamente creo que faltarán muchos años más para que otra mujer pueda lograr el cargo que usted ha logrado. Así que estamos con muchísima entusiasmo de estudiarla, sobre todo en el tema que nos convoca el día de hoy, que es liderazgo político. Así que sin más, le quiero dar la más cordial bienvenida, agradecerle profundamente el tiempo que va a desarrollar aquí con nosotros y dejarle el micrófono para que nos dé todo ese maravilloso conocimiento que usted tiene. Muy bienvenida. Muchas gracias, Alexandra. De verdad que yo soy la que me siento profundamente entusiasmada de poder estar compartiendo con ese grupo de lideresas que no tengo la menor duda van para arriba y que me parece, y ojalá así sea, van a cortarnos esa espera que se nos puede hacer un poquito larga de cuando vamos a poder ver una nueva presidenta gobernando nuestro país. Estoy convencida de que pese a que en este momento no hay presidentas en América Latina, sí pasó algo muy importante en el último ciclo electoral y fue que muchas más mujeres accedieron a puestos en los congresos, en los senados y también en los gobiernos locales. Ahí está precisamente ese semillero que nos va a dar garantías de que más rápido que tarde vamos a volver a tener mujeres encabezando los gobiernos latinoamericanos. Y bueno, en realidad yo deseo agradecer, por supuesto, la invitación que me cursó personalmente Alexandra de Vital Voices y el gran esfuerzo que hacen en apoyar el empoderamiento de la mujer aquí en Costa Rica, pero también agradecer y reconocer los esfuerzos que hacen el Tribunal Supremo de Elecciones, el INAMU y por supuesto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y yo quisiera, porque entiendo que como buenas lideresas políticas, ustedes están llenas de inquietudes, y quisiera ver si podemos hacer un esquema que me permita avanzar en unos 15, les prometo no quitarles mucho tiempo para que podamos movernos hacia lo que yo sé para ustedes cuenta más, que es el intercambio. Tanto con preguntas como compartir, digamos, algunas experiencias que puedan resultar enriquecedoras. Por supuesto que además las felicito por ese hermoso logro que alcanzaron. Tuve la oportunidad de estar muy cerquita de algunas de ustedes. Se nos quedaron otras en el camino que no ganaron los procesos eleccionarios de febrero pasado, y les deseo muchísimos éxitos en la tarea que viene. Estoy convencida de que lo van a hacer muy bien. Y para esa presentación o introducción inicial, quisiera hablar básicamente de tres cosas. Arrancar porque resulta inevitable no hacerlo,
con un comentario sobre el momento actual, que no es ni más ni menos que el momento en que a ustedes les tocará ejercer a plenitud el liderazgo político. En segundo término, voy a hacer unos comentarios en relación con aspectos esenciales del liderazgo, independientemente de si se es hombre o si se es mujer, para cerrar con algunas reflexiones sobre parte de los desafíos que enfrenta el liderazgo político, pero también por qué es ahora más importante que nunca poder contar con el liderazgo de la mujer frente a las actuales circunstancias. En relación con el actual momento, sin lugar a dudas, ya hemos escuchado a muchos analistas hablar del tema, es quizás la coyuntura más grave que recuerda la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis grave, profunda, y es una crisis además global. Sabemos que algunos países pagarán una factura mucho más alta que otros países, y esto es particularmente cierto para los países del sur global o los países en vías de desarrollo, quienes están muchísimo menos preparados para aplicar desde acciones de prevención hasta lo que es la fase hospitalaria, pero además son países especialmente vulnerables en cuanto a las consecuencias económicas, sociales y políticas que esta crisis va a tener. Pero además, si nos venimos a nuestro escenario más chico, que es Costa Rica, desafortunadamente tenemos que decir que la crisis nos agarra sin haber hecho algunas tareas previas y eso nos va a hacer mucho más vulnerables a efectos de enfrentar la crisis. Y con esto no me refiero necesariamente a esta primera fase de atención, que es la referida a los aspectos sanitarios, a los aspectos de salud, en donde afortunadamente decisiones desde hace muchos años, frente a las cuales participaron muchas generaciones, han hecho del sistema de salud de Costa Rica un sistema bastante robusto. Pero ciertamente vamos a tener serias dificultades en el plano de las respuestas económicas y sociales. Costa Rica ya venía creciendo a una tasa muy baja, Costa Rica venía acumulando una tasa de desempleo muy alta, Costa Rica tenía todavía un déficit fiscal que apenas empezábamos a ver cómo lo bajábamos, una deuda pública muy alta, y esto significa ni más ni menos que los recursos con que un gobierno, tanto nacional como local, con los recursos de que va a disponer, van a ser sumamente bajos para la magnitud de la respuesta que en este momento se requiere. Y perdonen que empiece de manera quizás tan brusca esta intervención, pero esto me permite pasar al segundo aspecto, que es el que tiene que ver con el tema del liderazgo. Porque para mí, si hay una única característica que podría señalar como fundamental, prioritaria, del liderazgo, especialmente el liderazgo político, con independencia de si se es hombre o de si se es mujer, que debe estar presente, es precisamente el aspecto de la responsabilidad. Es decir, si hemos decidido ponernos al frente de tareas, sean estas corporativas, sociales o políticas, como ustedes lo están haciendo, es porque tenemos que tener una clara conciencia de las responsabilidades que conlleva el haber dado ese paso hacia adelante. Y queridas amigas, hubiésemos querido que ustedes, muchas de ustedes quizás ya acumulan experiencia política, pero muchas de ustedes es la primera experiencia que van a tener. Y cómo hubiésemos querido que se hubiesen podido enfrentar a circunstancias mucho más generosas, pero las circunstancias van a ser crudas, van a ser difíciles, y eso va a requerir aún mayores niveles de responsabilidad en el ejercicio del liderazgo. Es precisamente en los momentos de mayor dificultad cuando los líderes son puestos a prueba y se notan de qué fibra están hechos. Trabajar con rigor, trabajar con eficiencia,
trabajar con transparencia y con honestidad van a ser en estas circunstancias mucho más necesarios, pero además también van a ser mucho más demandados por parte de la población. La población va a estar en altos niveles de desesperación, de frustración, demandando soluciones y no va a admitir ni las ineficiencias, ni los actos de corrupción, ni la falta de transparencia. Entonces, el tema de la responsabilidad, que siempre es un tema que tiene que estar presente en el liderazgo, va a adquirir aún mucha más importancia que en el pasado. Y por eso me parecía a mí muy importante arrancar por subrayar las actuales circunstancias que las van a recibir a ustedes el próximo 1 de mayo y que desafortunadamente se van a extender por cerca de 24 o 48 meses, más en términos de las secuelas. Pero además, cuando hablamos del liderazgo político, tenemos que ser aún más rigurosos de lo que se trata. Porque a diferencia del liderazgo que se ejerce en otras áreas de nuestra sociedad, el liderazgo político tiene una particularidad, que es la particularidad de la política cuando la ejercemos en democracia. Y esta es aquella que nos indica que en la política y en la democracia los medios cuentan tanto como los fines. Y que entonces en la política no se vale decir que vamos a resolver una necesidad, por más importante que ella sea, a cualquier costo. No podemos hacerlo nunca al costo, por ejemplo, de sacrificar los criterios de legalidad o de sacrificar los criterios de constitucionalidad. No podemos tampoco hacerlo a costa de sacrificar criterios de transparencia, muchísimo menos criterios que riñan con la ética. De manera que el concepto, insisto, de responsabilidad, particularmente para nosotros, los líderes políticos, es algo que tiene que ser parte de un mantra que nos repitamos todos los días y a toda hora. El ejercicio del liderazgo político es por muchísimo el más complejo que tiene cualquier sociedad. Ahora bien, para hablar un poquito de los temas de los desafíos del liderazgo de la mujer, sin lugar a dudas, son muchos. No me voy a extender, por lo menos no en esta primera parte de la intervención, podemos desarrollar un poquito más hacia adelante, pero sí quiero empezar por destacar que en un informe muy reciente presentado hacia finales de año y del cual fui parte de su consejo asesor, el informe anual que presenta el PNUD sobre temas de desarrollo humano, el año pasado fue dedicado al tema de las desigualdades. Y por supuesto que cuando hablamos de desigualdades, es imposible no ver la más perversa de las desigualdades que siempre ha existido en la humanidad, que es la desigualdad por razones de género. Porque es una desigualdad que alcanza al 50% de la población, con independencia de las naciones, con independencia de estatus económico, con independencia de razas, de religiones, de credos políticos. Es decir, es una desigualdad que corta horizontalmente, afectando a las mujeres del mundo. Y entonces, el PNUD avanzaba un paso más allá de todos los estudios que tenemos hoy a nuestro haber, no solamente poniendo en evidencia cómo se expresan esas desigualdades, tanto en el mundo de la política como del mercado de trabajo, tanto en materia de pago de salarios como de empleo, tanto en las obligaciones dentro del hogar, también en el mundo de la política, lo decía. El informe va un paso más allá, destacando que más allá, disculpen la redundancia, de los diferentes obstáculos que la mujer enfrenta, hay uno de ellos que es el más difícil de compartir y precisamente uno de los más perversos. Y este tiene que ver con el peso de las normas sociales, es decir, con el tema de los valores, el tema de los prejuicios, el tema de los sesgos, esas cosas que a veces a ustedes y a mí nos ha costado tanto explicarle
a quien no hace parte de nuestro mundo, porque son obstáculos intangibles, no es algo que podamos tocar, asir, que podamos señalar o visualizar, pero sí los podemos sentir. Son el peso de esos prejuicios que a veces, al avanzar, a diferencia de nuestros compañeros varones, sentimos que es como un fardo pesadísimo que llevamos en nuestra espalda y que mientras el terreno de ellos es un terreno plano, el nuestro es una especie de montaña empinada. Bueno, esos obstáculos intangibles son precisamente a los que el PNUD hace referencia y al que nos llama a actuar con determinación para poder vencer hacia adelante y poder generar un mundo con mayores igualdades en favor de la mujer. Pero entonces esto me lleva a decir dos o tres cosas. Y es que, claro, la tarea no es fácil, porque precisamente por eso es que lo destacamos, porque si algo hay difícil de destruir, de desmontar, es precisamente el mundo de esos prejuicios que a través de la cultura se ha sembrado por tantísimas generaciones. Pero cuando a veces las mujeres me preguntan, doña Laura, ¿cuál debería ser ese primer paso que nosotros deberíamos dar para poder alcanzar nuestras metas, para poder hacer valer lo que somos, para poder ser mucho más efectivas en el ejercicio de nuestro liderazgo? Siempre les digo, bueno, es que lo primero es entender que así como existen esos prejuicios, así como existen esas normas sociales que han contaminado a mucha gente en contra de lo que representa la mujer, asimismo esos prejuicios han sido sembrados en nuestro propio interior. Y entonces el primer paso que tenemos que dar es precisamente romper esos techos de cristal que están en nuestro yo interno. Porque es muy difícil, queridas amigas, que un liderazgo pueda ser efectivo y convincente si nosotras no creemos en nuestra propia capacidad para liderar, en nuestra propia capacidad para transformar, si no somos capaces de darnos el valor y el lugar que merecemos. Yo sé que si muchos de ustedes ya dieron el paso de entrar a la política y si fueron capaces de ganar una campaña, es que ese trabajo lo tienen que haber hecho. Pero esos prejuicios son unos duendes que nos van a seguir apareciendo y saltando por todo lado. Y entonces se van a dar cuenta ustedes que es muy probable que algunas de ustedes ya estén llenas de nerviosismo ante lo que viene y dudando de si van a tener o no esa capacidad. Es muy probable que a muchas les vaya a costar enfrentarse a esa primera asamblea de regidores que van a tener al frente de ustedes. Bueno, cada día ustedes van a tener que reafirmarse en esa confianza en ustedes mismas, para hacer a un lado esos prejuicios, para hacer a un lado esas cosas que muchas veces nos frenan y poder seguir adelante con fuerza y con convicción, porque insisto, la característica esencial de un líder frente a terceros, más allá del tema de la responsabilidad, es conseguir que crean en nosotros. Y si nosotras mostramos dudas de lo que estamos haciendo, no esperemos que los otros crean cuando no estamos mostrando que creemos en nosotras mismas. El segundo término, algo que es muy importante, es comprender que tenemos que ser también capaces de tomar estos aspectos a los que me he referido, el gran desafío de las normas sociales, la forma en que van a empezar a juzgarnos, porque ahora tenemos un cargo de poder, va a haber mucho rigor, va a haber mucho escrutinio sobre la forma en que lo hacemos, van a pretender compararnos en cada cosa que hacemos con estándares tradicionales, porque antes solamente hubo hombres, ahí donde van a ver ahora mujeres. Y entonces tenemos que entender que eso hace parte de una lucha mucho más compleja, una lucha que no pasa por un asunto personal. Mal haríamos si nos tomamos personalmente esas cosas que nos suceden, porque van a conseguir algo que no nos podemos permitir, nos van a distraer
nos van a restar fuerzas. Y ustedes tienen que concentrarse todos los días en reafirmar los objetivos esenciales que quieren sacar adelante. Ustedes todas van a ser capaces de dejar una huella en su gestión y no pueden permitirse tomar a título personal muchos de los problemas que van a enfrentar por el hecho de ser mujer. Y en tercer término, también recordarles que la acción colectiva es muy importante cuando se trata de hablar de nosotras, las mujeres. No es cierto que la mujer sea enemiga de la mujer. Quiero decirles que muchas de las cosas buenas que en mi vida pública logré avanzar pasaron por el hecho de haberme reencontrado con muchas otras mujeres que comprendieron la necesidad de actuar colectivamente y logramos alcanzar algunas metas mucho más rápido de lo que hubiésemos podido creer. Pero además va a ser importante el que socialicen sus angustias, sus preocupaciones, sus experiencias, que intercambien entre ustedes, que se hagan amigas. Ese concepto de la amistad es un concepto que nos ayuda mucho a nosotros las mujeres a poder avanzar con un poco de mayor optimismo, con un poco más de esperanza, aún en momentos especialmente difíciles. Y ya para ir cerrando, decirles que precisamente a la hora de confiar en nosotras mismas, tener también muy presente que hay particularmente dos condiciones que, de acuerdo a mi experiencia, la mía personal, pero también de haber visto a muchísimas otras mujeres, lideresas, no lideresas, pero que también tenían sus sueños y sus metas por las que luchar, encontré en todas ellas, son dos características muy importantes en nosotras, que son nuestras principales armas. Una es la resiliencia, es decir, esa capacidad de poder enfrentar distintos escenarios, cambios abruptos, precisamente como los que estamos viviendo hoy o los que se van a precipitar hacia adelante. Y la segunda es la capacidad de lucha que tiene la mujer. Para mí, mujer es sinónimo de lucha. La mujer tiene esa gran capacidad de caerse, de que es empujada, de que es vilipendiada, de que es dilapidada a veces por parte de la opinión pública y a veces de manera más literal. Y la mujer siempre logra levantar la cabeza, mirar hacia adelante, ponerse de pie y seguir caminando en pro de los sueños que se propuso. Yo estoy convencida de que así como de grave es esta crisis y este momento en el que a ustedes les va a tocar ejercer su liderazgo, así también van a ser las oportunidades que van a surgir hacia adelante. Y el mundo va a salir debilitado, ciertamente, pero también reflexivo. Y el mundo va a estar discutiendo sobre el tipo de sociedad y el tipo de liderazgo que aspira hacia adelante. Y ojalá que podamos ganar. Podamos ganar porque presiento que van a haber dos estilos de liderazgo que van a querer imponerse. Ese liderazgo fuerte, más de naturaleza autocrática, más de naturaleza populista, que busca los triunfos inmediatos y efectistas con tal de reafirmar su poder, y el liderazgo más efectivo, el liderazgo de los demócratas, el liderazgo de los visionarios, el liderazgo de los estrategas, pero también el liderazgo de los compasivos. Y ahí es a donde, queridas amigas, ustedes tienen un papel muy importante que jugar. Porque si bien lo he dicho siempre, en muchas otras conferencias que me ha tocado dictar, cuando hablamos de que la mujer tiene que entrar a la política, por supuesto que estamos hablando de algo mucho más importante que simplemente ponerle rostro femenino, rostro de mujer a la política. En el fondo, de lo que estamos hablando es de imprimirle a la política alma de mujer. Y yo estoy convencida que nunca como antes va a hacer falta el alma de mujer para las tareas de reconstrucción que nuestras sociedades van a demandar y para poder ofrecer un liderazgo efectivo, compasivo y estratégico a nuestros ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, doña Laura. Ahí le hemos puesto algunas de las preguntas que están comenzando a iniciar. Le agradecemos mucho si podemos irlas contestando. Aquí me preguntan algunos de los ejemplos de los obstáculos que yo enfrenté y luego esta cosa de que las mujeres somos enemigas de las mujeres. Empecemos por esto segundo. Lo que sucede es que en esto pasa como nos pasa con nuestros familiares o nos pasa con nuestros amigos. Tendemos a ser mucho más rigurosos. Y entonces cuando a veces nos viene algo que no esperábamos de un amigo o de un familiar, nos duele mucho más. Eh, lo mismo pasa un poco con las mujeres. Cuando sentimos que la crítica, que algo sentimos malintencionado, viene desde las mujeres, pues por supuesto que somos mucho más sensibles a ese mensaje que recibimos. De alguna manera estamos preparadas para recibir digamos, algunos golpes por parte de los hombres, pero no necesariamente por parte de las mujeres. Sin embargo, eso no quiere decir que por el hecho de que lo sintamos más fuerte, sea la actitud más común. Miren, yo les puedo decir que de las experiencias más hermosas que yo tuve fue cuando fui diputada. Llegamos por primera vez casi 35% de mujeres diputadas al Parlamento en el 2006 al 2010, de todos los partidos políticos, y logramos unir esfuerzos y nos convertimos en la fracción más importante del Congreso. Y logramos no solamente luchar en favor de mejores condiciones para que nuestra voz se escuchara con más fuerza en el Parlamento, sino que pasamos leyes que mejoraron las condiciones de la mujer agredida y llevamos también más magistradas a la Corte Suprema de Justicia. De manera que eso tenemos que tenerlo muy presente. Tratemos de unirnos entre nosotras y trabajar de manera conjunta. Obstáculos que yo enfrenté, miren, fueron abundantes. Yo les puedo decir que fueron abundantes y les podría dar muchísimos ejemplos. Pero sin lugar a dudas, en mi caso, yo fui muy afortunada de que muchos de los obstáculos que las mujeres enfrentan, posiblemente algunas de ustedes, de no tener una familia, por ejemplo, totalmente alineada con nuestros proyectos, porque quizás nuestro compañero no comprende la magnitud de nuestra tarea, porque quizás los hijos tampoco, porque van a haber reclamos de que salimos mucho, de que ya no nos escuchamos, de que nuestra cabecita está en otras cosas. Yo no tuve, a Dios gracias, esos problemas. Conté con un compañero y con un hijo que siempre fueron un gran apoyo, pero sí enfrenté los problemas que ustedes enfrentaron. Cuando me nombraron ministra, y el presidente anunció mi nombre, de los 70 comandantes que fueron convocados a esa reunión, se fueron todos excepto 7 para ponerse a las órdenes, y muchos de ellos boicotearon mi trabajo con el único objetivo de demostrar que una mujer no podía estar al frente de los comandantes generales del país, delante de la policía, la institución más machista que tiene cualquier sociedad. Pero ven ustedes que lejos de conseguir los propósitos de ellos, logramos avanzar, concentrarnos en nuestros objetivos, como les decía, y terminamos siendo la mejor gestión de gabinete frente a otros ministros de Estado. La prensa fue una constante complicación. Quiero decirles, y esto lo digo teniendo también muy presente que ya de por sí la prensa tiende a ser un desafío para los políticos y tampoco podemos equivocarnos. La prensa juega un papel fundamental en el control político y tiene todo el derecho de increpar al poder sobre las razones del por qué está haciendo lo que está haciendo. Sin embargo, hay muchos estudios que nos recuerdan que cuando la mujer está en puestos de liderazgo, se le cubre de manera muy diferente que al hombre. Y entonces, cuando venían las crónicas periodísticas, muchas veces veíamos que las crónicas periodistas estaban más pendientes de cómo yo lucía, de si ese día tal vez no me había arreglado mucho ni me había maquillado, y entonces lucía un poco más ajada, y entonces simplemente la pregunta era, pues, ¿será que le va mal en la familia? ¿Verdad? ¿Será que pasó una mala noche? En fin. Doña Laura, en las tragedias que tenía, usted lloraba muchísimo cada vez que había un terremoto, cada vez que había una inundación. No, pues no tenía tiempo ni de llorar, tenía la necesidad y la urgencia de atender a las familias. ¿Cómo generalmente banalizaban las tareas más importantes que a veces toma
un presidente, porque presumían que habían hombres que las tomaban por mí esas decisiones y estaban más pendientes de las cosas que yo hacía, porque como no tenía primera dama, pues yo también tenía esa doble agenda de ser presidenta y de alguna manera primera dama atendiendo una serie de cosas que tienen que ver con niños, con mujeres diseñadoras, pequeñas empresarias, etcétera. Y entonces empezaban a hablar de la agenda light de la presidenta. En fin, esa lectura que muchas veces los medios nos hacen no es más que la lectura que están haciendo el resto de los ciudadanos. Y entonces tenemos que ser también muy sensibles a cómo comunicamos, a cómo a veces ponemos de relieve algunas actividades que quizás para nosotros es normal hacerlas, pero para la gente no muy normal. Es decir, van ustedes a hacer una inspección de campo, van a ir a ver cómo les está yendo a los agricultores, cómo les está yendo a los comerciantes de la Feria del Agricultor, van a ir a atender tareas en los cantones fronterizos, en las zonas más complejas, con algunos miembros de la fuerza pública. Háganse acompañar de gente que cubra eso, que cubra esas noticias, que vean que ustedes también están cumpliendo las tareas que tradicionalmente se asocian en el ejercicio del poder político con las mujeres. ¿Cómo protegernos de ese liderazgo que solo busca poder? Compañeras, pues vaya, el poder es importante, es decir, estamos precisamente tratando de ser efectivas en el uso de ese poder. Entonces tampoco se trata de conceder. Aquí lo que hay que entender es que el poder, de nuevo, insisto, no es un fin en sí mismo. Nada dentro de la política es un fin en sí mismo. Es un medio muy fuerte, muy importante, muy efectivo que nos ha sido dado para resolver problemas de la gente. Entonces, no puede ser que nosotros caigamos en los errores que han cometido algunos de los líderes varones, que simplemente se aferran al poder, porque simple y sencillamente sienten que sus testosteronas se recargan ejerciendo el poder. Hay algo muy particular ahí entre hombre y poder. Nosotras las mujeres creo que abordamos el poder desde una dimensión diferente, pero sí tenemos que entender que hay que ser efectivas. Es decir, tenemos que ser capaces de que a través del ejercicio del poder, de las decisiones que nos son dadas, poder resolver las demandas de la gente. Hacerlo con las otras condiciones de transparencia, de compasión, de diálogo, de poder escuchar a los demás, en fin, de todos estos elementos positivos que aportamos al liderazgo, pero entendiendo de que si no somos efectivas, de que si no somos capaces de resolver muchas de esas demandas, la gente perderá la confianza en nosotros. Vamos a ver. La creación de las políticas de equidad de género en las municipalidades fundamentales. Es fundamental, porque, de nuevo, estamos hablando de que los problemas de inequidad de género alcanzan al 50% de la población. Y no es una tarea que le corresponde resolver solamente al INAM. Esta es una variable que tiene que contar horizontalmente por todos los programas que se desarrollan en el gobierno nacional, pero también en los gobiernos locales. Traten ustedes de que esos programas puedan expresarse en muchas de las decisiones que toman de manera cotidiana, pero además, nosotros las mujeres siempre tenemos dobles, triples tareas y en el ejercicio del liderazgo, además, las van a juzgar no solamente por si fueron capaces de mejorar los entornos en los que la gente convive, si fueron capaces de mejorar la prestación de los servicios públicos, si fueron capaces de mejorar muchas condiciones en su cantón. Las van a juzgar también por si fueron capaces de mejorar las condiciones de algunos de los sectores de mujeres en su cantón. Entonces, ustedes tienen, más que en el caso de los hombres, la obligación de velar también por la agenda en materia de equidad de género. Ok, aquí hablábamos de las jornadas laborales, de las jornadas que
que nos recargan. Déjenme ver, aquí tengo también de la querida alcaldesa de Puriscal, Iris, a quien me encanta que haya ganado porque fui a ayudarle precisamente en la campaña un ratico, estuvimos juntas. También otra pregunta sobre la crisis en los cantones y cómo garantizar que no nos haga daño la sensibilidad que nos caracteriza a las mujeres. Sí, miren, esta crisis va a poner a prueba el liderazgo, porque además de los temas que yo les mencionaba, de que nos agarró al país sin haber cumplido muchas de nuestras tareas, nos agarró en un momento en donde, de acuerdo a las encuestas, la gente nunca ha estado más escéptica de la política y de la democracia. Entonces vean ustedes la magnitud de desafíos, muchachas, que tienen hacia adelante. Porque de alguna manera, en medio de estas circunstancias tan difíciles, son ustedes las que están llamadas a devolverles un poquitito de fe a la gente en la política. Y vean ustedes que ahí hay algo que a mí siempre me sirvió. Y es que los políticos no podemos resolver las necesidades de todos, porque las necesidades de la gente casi que son infinitas y los recursos cada vez son más limitados. Si ustedes van a gobernar con recursos mucho más limitados aún, las municipalidades van a dejar de percibir una serie de ingresos y además las transferencias del gobierno posiblemente se vayan a ralentizar. Entonces, aquí es en donde la innovación juega un papel muy importante, pero sobre todo la comunicación con la gente. Muchas veces el mantener una comunicación muy intensa con la gente, el poder explicarle a la gente los porqués de las decisiones, pero también los porqués de que a veces no podamos hacer todo lo que ellos quieren, ayuda muchísimo, porque la gente también es inteligente y la gente es capaz de comprender. Lo peor que podemos hacer es engañar. Lo peor que podemos hacer es hacer política de la tradicional, de ese político que recorre el cantón dando simplemente abrazos o palmaditas en la cabeza o en la espalda diciendo sí, yo se lo voy a arreglar, y luego la respuesta no llega. Tenemos que ser capaces de hablar con la verdad, de decirles a dónde estamos hoy, cuál va a ser esa agenda realista, y además ojalá decirles, vengan, ayúdenme, tratemos todos de manera innovadora de buscar más recursos para solucionar los problemas de todos. Y ahí ustedes, estoy segura que pueden encontrar un abanico de buenas prácticas que están teniendo lugar en muchos gobiernos locales, en organismos internacionales que están volcados ahora a ayudar aún más a las municipalidades, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, como el PNUD. O sea, ¿qué están haciendo en otro lado para poder yo, en el marco de esta crisis que me limita las respuestas, poder validar mi liderazgo, seguir generándole a la gente la esperanza de que juntos vamos a poder resolver muchos de los problemas? Vamos a ver qué otra cosa hay por acá. Vivian Carpio, vicealcaldesa de Oramuno. Bueno, ya hablamos de las políticas de equidad de género y de las triples. Bueno, ustedes van a tener ahora posiblemente 4 jornadas, si no más, porque posiblemente muchos de ustedes son, no sé, posiblemente jefas de hogar, y si no tienen su hogar, siempre sabemos que las mujeres tenemos que estar muy pendientes de lo que ahí acontece. Tienen una gran suerte si tienen un compañero que les ayuda. Ya posiblemente tenían algunas otras cosas que atender propias de sus profesiones respectivas, y ahora sumaron esta función de convertirse en funcionarias públicas y en lideresas políticas. Y miren, no jueguen a superhéroes, a superheroínas, ¿ok? No jueguen a superheroínas. Eso es un error que cometemos muchísimo nosotras las mujeres. ¿Cómo nos cuesta a veces decir, miren, hasta aquí, ya no puedo más? Porque, miren, tenemos que tratar de lucir bien ante la gente. Es decir, la gente va a mirar hacia nosotros en busca de respuestas, de esperanza. Si ven a un líder agobiado, si ve a un líder enfurruñado,
si ve a un líder agotado, deprimido, pues miren ustedes que pues la gente ni siquiera va a tener el incentivo de acercarse a buscar o a brindar apoyo a una alcaldía. Entonces, muchas veces, particularmente con la gente de nuestro círculo más cercano, digámosles hasta aquí, ¿verdad? Traten de quitarme enredos, traten de resolver ustedes problemas, traten de que no llegue a mí muchas de estas cosas que no deberían de llegar. Y traten también de decirles a su familia que esto es parte de un proyecto colectivo y que si antes estaba la mamá para resolver muchas de esas cosas que pasaban en el hogar, pues que ahora van a tener que de alguna manera tratar de resolverlas por sus propios medios, tienen que ser capaces de guardarse mucha de esa energía para poder liderar en momentos tan complejos como los que les va a tocar a ustedes liderar. Vamos a ver si hay otra. De momento es todo lo que tengo. No sé si se me ha pasado alguna personas que me han entrado a través de la WhatsApp de Alexandra. Sí, doña Laura, Vivian Carpio pregunta que qué estrategia usaría usted para lograr el apoyo de regidores, síndicos y concejales que no son afines al partido ganador. Bueno, esa es la tarea de la política, independientemente si somos hombres o mujeres. La política, a diferencia de la política en democracia, a diferencia de la dictadura, es una política que se ejerce en el marco de múltiples fuerzas políticas, sociales, económicas. Es decir, existen no solamente los partidos políticos, que no son los nuestros, sino también existen los grupos de presión y todos juegan a querer, de alguna manera, llevar agua a sus molinos, porque quieren imponer su visión de las cosas, quieren resolver las demandas de sus grupos respectivos, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí que la negociación, ¿verdad? La negociación sea un elemento fundamental del liderazgo político. De hecho, la primera charla que me habían sugerido era sobre temas y técnicas de negociación, pero estoy segura que van a tener otras muy buenas expositoras. La política requiere una gran humildad, porque muchas veces tenemos que conceder en aquello que para nosotros tal vez era esencial de una política o un programa determinado, con el único objetivo de poder avanzar y conceder a otra visión de otro partido político, conceder a un grupo de presión. Y cuando hablo de conceder, no estoy hablando de conceder en los valores y principios esenciales, conste. O sea, aquí no estoy hablando de la mala política, de aquella que viene un regidor y le dice, bueno, o usted me garantiza esta transferencia para poder construir una cuestión de la que va a participar además una empresa amiga mía, que posiblemente le va a pasar una mordida, ¿verdad? O no dejo avanzar. No se trata de conceder en ese tipo de cosas, se trata de conceder en cómo solucionar un problema. Muchas veces creemos que tenemos la razón y tenemos que aceptar que para poder avanzar en esa solución hay que incorporar puntos de vista que no son estrictamente los nuestros. Esa humildad, esa flexibilidad, esa capacidad de escuchar para poder constantemente tratar de meterlos todos en el mismo saco, es algo que nos pone a prueba todos los días, todos los días. De verdad que ojalá les deseo a ustedes que sean pocas, digamos, las diferencias que tienen, pero ciertamente es lo más complicado. Como un elemento de efecto, no dejen de jugar un poco con la actual coyuntura. No dejen un poco de apelar a la madurez que todos tienen que mostrar en momentos como estos. Un poco como está haciendo el gobierno de la República y como estamos varios líderes apuntándonos a hacer un llamado de que aquí las banderías políticas tienen que dejarse de lado porque lo más importante es el bienestar público. Y entonces es un elemento al que ustedes pueden apelar. Y si mantienen una buena comunicación con ciudadanos, pues verán que esos ciudadanos van a estar de su lado y donde los partidos políticos sientan que esos ciudadanos están de su lado, ellos también van a ser capaces de allanarse más fácilmente.
Muchísimas gracias, doña Laura. Estamos realmente aquí encantadas de parte del equipo de Voces Vitales, escuchando todas y cada una de sus respuestas y pensando que es un excelente punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo poder sacarle respuesta a la crisis en este momento? Y creo que todas las mujeres que nos acompañan hoy, que están participando en el programa, tienen una enorme oportunidad, un reto gigantesco, pero como usted bien lo señala, una gran oportunidad. Las dejo con Alexandra Kisling para que nos acompañe ahora en el cierre. Muchas gracias. Bueno, no, doña Laura, simplemente queríamos agradecerle enormemente por su participación y por por la claridad tan grande con la que nos ha hablado y con la que ha compartido toda su experiencia. Yo he tenido el escucharla a usted un montón de foros y sé que tiene muchísimo conocimiento más para compartir, porque he escuchado miles de ejemplos y miles de situaciones que ha manejado de una manera maravillosa. Y he de decir que una de las cosas que más me llaman la atención es que a pesar de su claridad, su firmeza, la ética con la que usted ha manejado siempre todos los puestos que ha tenido, nunca ha perdido esa cualidad tan femenina de ser usted y de ser quien es. Tal vez para cerrar, me encantaría si se puede referir o dar algunas palabras en torno a eso. Nosotros estimulamos mucho que cada quien descubra su propio liderazgo, independientemente de si es hombre o si es mujer, y que realmente busque la fortaleza de ese liderazgo. Entonces me encantaría escuchar su opinión, ya que usted ha sido un ejemplo de eso. Gracias, Alexandra. Bueno, miren, yo creo que la ventaja que yo tuve fue que antes de estar demasiado en primera línea, como lo fue la presidencia del país, alguna escuela había tenido de antemano. Y mi primera experiencia en la función pública y política fue en el Ministerio de Seguridad Pública. Estaba hecho fundamentalmente de hombres y como siempre lo he manifestado, es más fácil convertirse en presidenta de un país que convertirse en directora general de un cuerpo de policía, y esto aplica para todos los países del mundo. Pues resulta que yo entro ahí, tenía más o menos unos 35 años, una cosa así, muy rápido me convierto de viceministra a ministra, quedo embarazada en medio del inicio de ejercicio del cargo, y a mí siempre me ha gustado vestir de manera muy femenina, este tipo de colores llamativos, etcétera, con vestido, con tacones, me gusta maquillarme, etcétera. Y entonces recuerdo cuando algunos editorialistas un poco sugerían más parsimonia de parte de la ministra. Yo decía, ¿cómo le hablo de parsimonia? Pero claro, ya lo de parsimonia era seguro que querían verme nada más con pantalones y con saco, ¿no? Pero además yo pensé para mis adentros, vaya, está bien, yo podría hacer un esfuerzo, pero ¿qué hago con mi barriga? Estoy embarazada y eso es de las cosas más hermosas, más elocuentes de que una mujer es una mujer. Entonces siento que de la mano de mi hijo y de ese embarazo fue que logré reafirmar de que no podemos ser capaces de esconder lo que esencialmente somos nosotras las mujeres. No podemos garantizar la conquista de éxitos en el liderazgo político a costa de reprimir las cosas más hermosas que nosotras las mujeres tenemos, que es una enorme diversidad en la forma de presentarnos, de lucir, de comunicarnos y una serie de valores, algunos de los cuales hemos desarrollado el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir nuevamente este espacio, doña Laura, y esperamos otra vez, ojalá en algún futuro, volver a tener el gusto y el placer y el orgullo de tenerla aquí. Le agradecemos muchísimo y a todas ustedes muchísimas gracias por su valiosa participación. Esperamos que los contenidos de esta sesión hayan sido una valiosa experiencia de aprendizaje para todas. Si estiman que algo puede tener una oportunidad de mejora, por favor nos lo hacen saber, pues queremos sacar el máximo provecho y conocimiento a la experiencia de las expositoras. Quiero recordarles que la próxima charla virtual será el lunes 20 de abril de 9:30 a 10:30 con la señora Yanina Dinarte, ministra de Trabajo, con el tema Balance entre vida personal y trabajo político. Con un enorme gusto las esperamos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Adiós a todas y mucha suerte, mucha suerte. Adiós.